tercera conferencia, perdón, correspondiente al curso de Geografía Histórica. Entonces vamos a trabajar todo lo que es los referentes de la fase 4. ¿Listo? Entonces yo estoy compartiendo acá, ¿listo? Vamos a mirar. Entonces vamos a trabajar ya lo referente a todo lo que es la, la determina, sí, se, se determinan los territorios tanto de la forma prehispánica, así como con la llegada de los españoles y cómo se ha venido desarrollando y determinando los territorios en lo que conocemos como Colombia, eh, a través de su historia, ¿no? Entonces, y lo que vamos a mirar casi siempre es una expansión desordenada y carente de criterios, de unos criterios de una organización, pues, urbanística, a través del tiempo, ¿no? Eh, y como estamos viendo aquí en la introducción, digamos que la expresión desordenada y carente de criterios de sostenibilidad ha sido un rasgo que se ha mantenido durante, digamos, el trasegar de la historia de la población colombiana, ¿no? El país, porque el país alberga un 10% de la biodiversidad del planeta, que eso digamos que es altísimo, no, no ha logrado eh, concretar o armonizar unas políticas para un desarrollo sin que se vea afectado eh, todo lo que es la parte de la biodiversidad del planeta. ¿Y por qué, digamos, que sucede, o sea, esto? Ya adelantándonos a todo, igual ahorita vamos a empezar a hacer un recorrido así rápido desde la época prehispánica hasta nuestros días, pero ¿por qué, digamos, se da esto? Y es por, digamos, parte de la historia del país, el afán después de la independencia es, hay que conseguir recursos de alguna manera para eh, financiar el país. Un país necesita recursos para financiarse, ¿no? Y parte de ese problema es la distribución de la tierra, la colonización, la explotación de recursos naturales. Entonces, Colombia, con todas las riquezas que tiene, digamos que con todo eso que tiene, podría llegar a ser una potencia fácilmente, pero simplemente nos quedamos en un país que explota recursos naturales y no los transforma y o sea, no dentro de su economía o dentro de sus eh, desarrollo económico, no hemos pasado de la primera, de ser una economía primaria, que solo explota recursos naturales. ¿Listo? Entonces, y cuando un país explota solamente sus recursos naturales y basa su economía en eso, pues esos mismos recursos naturales se van extinguiendo y como le sucede a Colombia, esa biodiversidad va peligrando por esas dinámicas, ¿no? Entonces, y esa desconexión digamos, con esa dinámica que hemos venido entre la explotación de recursos, la economía y el mantener la biodiversidad protegida para que, digamos, estos recursos no se extingan, que ha sido, digamos, la constante en, en el desarrollo económico del país. Digamos que es lo que vamos a mirar en este, en esta conferencia. El poblamiento y la transformación del medio natural, que es lo que nos interesa en este curso de geografía histórica. Esas transformaciones del medio natural o del paisaje natural en el que nos encontramos. Y está dividido, digamos, como en tres grandes estadios. Entonces se habla desde las sociedades indígenas hasta la independencia. La segunda estadio sería el siglo XIX, el siglo XX y siglo XX, esos procesos de colonización y transformación del territorio que vienen después de la independencia. Y por último, esa urbanización y el conflicto armado en Colombia, que es bastante importante tenerlo en cuenta porque esa urbanización se va dando de forma desordenada de acuerdo a que al conflicto armado en Colombia. Y asimismo, la explotación de recursos naturales, ya sea de forma legal o ilegal. Y y el detrimento del paisaje natural debido al conflicto armado también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, desde, vamos a ver el poblamiento prehispánico y para eso pues tenemos el trabajo de April Nisset. Vemos que en ese trabajo
April lo que hace es explorar cómo las fuerzas sociales y culturales moldearon los asentamientos prehispánicos en Colombia y trazaron en sus orígenes un urbanismo indígena y relaciones con el territorio. El libro o ese trabajo de aprendizaje trabaja sobre todo en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que es la Tierra Perdida, eh, una zona que se llama el Pueblito, y unos asentamientos en la zona del Chocó, en el Pacífico. Entonces, él antes que historiador, él es un urbanista, es un arquitecto, entonces es una persona que sabe, digamos, cómo se van dando los desarrollos urbanísticos alrededor del mundo. Él es francés, ¿no? Pero llega a hacer una investigación aquí en la Universidad del Valle y empieza a, a- a llevar a cabo su trabajo con respecto a esa urbanización prehispánica de lugares tan, digamos, tan conocidos y tan importantes como Ciudad Perdida en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde se encuentran varias eh, grupos indígenas que conocidos como los arhuacos, los cogis, los huihuas, y cómo ellos van desarrollando, digamos, un cierto urbanismo de acuerdo a, a las características del terreno y cómo ellos van apropiando, pero van apropiando ese terreno de acuerdo a sus necesidades, pero sin hacerlo de una manera, digamos, desordenada y brusca, sino respetando, digamos, la armonía con el territorio. Entonces, él realiza esos estudios y termina, digamos, encontrando ciertos, ciertas características en esas construcciones, en ese urbanismo prehispánico en, en esa zona, ¿no? Entonces, digamos que en ese trabajo lo que hace es eh, también que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, uno es el urbanismo de comunidades como Pueblito, que era el que yo les mencionaba, y otro se llama Buriticá, que son zonas que se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta o en el Parque Tayrona, que el de Pueblito se encuentra en el Parque Tayrona. Eh, Hace comparación entre los dos casos, entre la zona del Pacífico y la zona del Atlántico, lo que les decía, ¿no? En el Chocó y en el litoral atlántico, en la zona de la Sierra Nevada, y también cómo se configuran las aldeas modernas, como las de los Emberá en el Chocó. Entonces, ¿qué es importante en ese trabajo? Y para tener en cuenta si ustedes en algún momento van a desarrollar una investigación en geografía histórica, y finalmente termina haciendo una investigación histórica. Él hace un archivo, él hace un archivo, no, sino hace un trabajo de archivo, perdón, pero lo mezcla con estudio de campo, que es importante. Entonces incluye planos, mapas y fotografías de la zona que son inéditas, digámoslo así, o que fueron realizadas eh, de forma aérea o gente especializada en hacer ciertas fotografías en la época que él hizo el estudio, que enriquecen ese relato histórico que él desarrolla en en ese trabajo. Entonces, digamos, en ese libro que él entrega, eh, hace una historia urbana y que es pionera aquí en Colombia, ¿no? Digamos, se enfoca en cómo crecen, cómo se urbanizan, porque la idea era que los indígenas que habían aquí y todo lo que encontraron aquí los españoles era salvaje, pues no, eran bastante organizados y la organización de ellos era bastante eh, técnica y tener trabajo científico, digámoslo así, eh, para la época, ¿no? Entonces, destaca, digamos, el trasfondo crítico y especialmente él hace, como les explicaba en algún momento, cuando hablamos, creo que fue con ustedes, en una webconferencia de historia antigua, sobre la periodización de la historia, ¿no? Entonces, él hace un enfoque marxista en este caso, y ya ustedes podrán recordar en qué consiste el enfoque marxista, ¿no? No es como el enfoque por ciertos hechos, sino es el enfoque de cómo se va desarrollando el grupo humano de acuerdo a, a sus dinámicas, ¿no? Entonces, los cazadores recolectores, entonces empezamos con el trabajo pedal, justamente, y luego los diferentes grupos se van organizando para construir. Entonces, el enfoque con el que él hace el estudio de esa urbanización o esas urbanizaciones
prehispánicas, es un enfoque marxista sobre las relaciones de poder y dominio en la conformación espacial de las culturas prehispánicas. ¿Listo? ¿Qué hallazgos encuentra él en ese trabajo? Entonces encuentra que hay una existencia de formas eh, urbanas indígenas organizadas y articuladas con el entorno, como les había dicho anteriormente, que adaptan el espacio desde unas lógicas comunitarias y sociales y no solo tecnológicas. Entonces, a eso, ese, digamos, es el enfoque marxista en el que él está llevando a cabo su investigación, que, digamos, esas lógicas del desarrollo urbanístico de los grupos indígenas van enfocadas más a responder a necesidades comunitarias y sociales. Bueno, no solamente del individuo, sino de toda la sociedad. También encuentra que hay una transición de estructuras simples como caseríos hacia formas complejas de ordenamiento territorial previos a la colonización. Entonces, eh, hay organizaciones estructuradas ya eh, antes de que llegaran los españoles. Por consiguiente, entonces no se puede hablar de que lo que encontramos. Sí, había muchos grupos indígenas más salvajes y menos organizados aquí, pero había también sociedades bien bien organizadas en esos territorios. Eh, Abril Lassing nos ofrece también una visión detallada y documentada, porque es bastante documentado los que leyeron el libro y si tienen la oportunidad de abrir ese trabajo, es bien interesante por todos los planos, todo el trabajo que él presenta de acuerdo a las terrazas que encuentra y a las construcciones urbanísticas que encuentra en lo que es Ciudad Perdida, en lo que es Pueblito y Puritica, de ese grupo, de los grupos indígenas que se encuentran en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, él documenta muy bien esas sociedades indígenas de lo que hoy, digamos, es Colombia y lo que se conoce como la Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Tayrona y toda esa zona. Y cómo esas formas urbanísticas son sofisticadas e integradas al territorio y sostenidas por dinámicas comunitarias y sociales muy complejas. O sea, es una sociedad muy compleja en su desarrollo, ¿no? Y lo que uno encuentra y lo que uno ve son los análisis que él desarrolla y que él hace sobre cómo eh, todas esas construcciones y todo este desarrollo urbanístico estaba muy en armonía con el territorio. Entonces, por eso es importante que ustedes eh, leyeran ese trabajo, por lo menos lo ojearan y ojearan los planos y todo lo que él desarrolla, los bocetos y todo lo que él desarrolla en, en ese trabajo. ¿Listo? Y eh, lo otro que se encuentra también es eh, ya desde la parte de la colonia, eh, estamos hablando desde las sociedades indígenas a la independencia, entonces el otro trabajo que hace, pero ya enfocado, bueno, aunque Marta Herrera analiza eh, también desde ciertas culturas prehispánicas, ella digamos, hace un análisis entre las continuidades y las rupturas que va a desarrollar o se desarrollan con ese desarrollo no, perdón, continuidades y rupturas que se van dando con ese desarrollo urbanístico de las comunidades. Entonces ella hace un paralelo entre lo que conservan eh, las comunidades después de la colonia y cómo hay unas cosas que se conservan, ¿no? De esas, de ese desarrollo urbanístico y cómo hay otras que rompen totalmente o se fragmentan y cambian de acuerdo a las costumbres españolas. Entonces, Marta Herrera lo que hace es analizar continuidades y rupturas entre estos sistemas de ordenamiento territorial prehispánico y colonial. Entonces, compara cómo se encontraba antes de que llegaran los españoles y cómo queda después de que intervienen los españoles en lo que hoy es nuestro país, en Colombia. Se enfoca en tres grandes regiones y ahí ya vamos a mirar que o se puede tener como un complemento de lo que hace April Nazi, no desde los estudios urbanísticos, como es la especialidad de, de April, pero sí Marta Herrera lo hace desde un ordenamiento territorial y desde como de una legislación, es que todo, para la época.
y lo hace desde el área, de la área central, o desde la zona andina, todas las provincias de lo que es Santa Fe, Pamplona y Tunja, desde las llanuras del Caribe, pero entonces ella toma parte de Cartagena, toma parte de Santa Marta también en Cartagena, y lo que es el suroccidente colombiano, que es Popayán. Entonces, digamos, esas son las zonas eh, en las que ella se enfoca para hacer ese estudio sobre continuidades y rupturas del sistema de ordenamiento territorial de prehispánico y colonial. Eh, el enfoque que le da Marta, digamos que es una crítica al inicio tradicional de la historia de Colombia en el 492 y propone pues que una perspectiva centrada, y ahí viene otro de los enfoques o de las escuelas historiográficas que se manejan, ¿no? Y es un enfoque en el tiempo largo o a la larga duración. Entonces, ella lo que hace es ese estudio de larga duración del territorio colombiano y reconoce procesos de ocupación humana desde al menos 12.500 años atrás, para mirar y poder comparar qué cambios y qué continuidades se fueron dando en ese ordenamiento territorial en lo que conocemos como Colombia. Entonces, por eso digamos que es importante tener en cuenta eh, todas esas formas de periodización de la historia, porque en este momento les he mostrado dos formas de periodización diferentes a la que conocemos comúnmente, que es la del historicismo, que es la antigua, la moderna, la contemporánea, la prehistoria. ¿No? Ya tenemos el enfoque marxista y tenemos el enfoque de la escuela de los anales, que es la de larga, media y corta duración. Entonces aquí Marta Herrera hace, hace, una, hace un estudio del tiempo largo o la larga duración para poder llevar a cabo esas comparaciones y tener en cuenta esos enfoques de continuidades y rupturas del ordenamiento territorial en las zonas que les mencioné anteriormente de estudio del territorio colombiano. ¿Qué conceptos clave encuentra esto? Entonces, o se tiene en este trabajo. Se habla de territorio. Se entiende como, digamos, ¿qué es el territorio como tal? Y es como se entiende como una práctica social y política de apropiación, delimitación y delimitación perdón, del espacio, y no es simplemente como una superficie delimitada, sino todo lo que implica ese espacio delimitado, que es el ordenamiento espacial. Entonces, es el manejo y la administración del territorio por parte de distintos grupos. Ese es el ordenamiento. Bueno, aquí nos vamos a organizar, va a haber un centro ceremonial, las viviendas van a estar alrededor, todos vamos a vivir en comunidad, va a haber unos sitios sagrados, eso es un ordenamiento territorial. Y eso es lo que nos determina los diferentes grupos que organizan y administran los territorios. ¿Y qué es la territorialidad? Entonces ya es el conjunto de prácticas, representaciones y estructuras culturales que sustentan el uso y el control del espacio. Entonces, esos son los conceptos claves que maneja Marta Herrera en su trabajo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. El territorio, el ordenamiento espacial y la territorialidad. El territorio como el espacio determinado donde se realizan prácticas sociales y políticas. El ordenamiento es cómo se administra, y la territorialidad, todo ese conjunto de prácticas que se llevan a cabo en ese territorio. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar qué continuidad trabaja o encuentra Marta Herrera en todo ese gran estudio que realiza. Entonces, ella lo que nos indica es que en las regiones andinas, lo que es Santa Fe y Tunja, y en Pamplona, que es hacia la zona de Santander, eh, encuentra una configuración territorial colonial que retoma buena parte de las estructuras prehispánicas. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que los españoles lo que hacen es retomar, no destruyen, sino retoman y mantienen esa estructura prehispánica y la acomodan a sus costumbres. ¿Listo? Entonces hablamos de, por ejemplo, un ejemplo es el Zipago y los corregimientos coloniales eh, cercanos a la provincia de Santa Fe. Entonces todo lo que era Sogamoso y todo eso, que era, digamos, el lugar donde era la administración grande de la cultura muisca, ¿no? Porque yo alguna vez les expliqué a ustedes que los muiscas no se establecieron en la sabana de Bogotá. ¿Por qué? Pues porque era una zona pantanosa y para ellos aquí no se podía vivir, ¿no?
Ellos por eso se hicieron hacia la zona de Sogamoso y hacia la zona de la meseta cundiboyacense. Y el Zipago era todo, o los dominios del Zipa eran todos esos territorios, incluyendo la sabana de Bogotá, la zona pantanosa de la sabana de Bogotá, que finalmente terminó siendo urbanizada gracias a, pues, a la diligente fundación de la ciudad, llevada a cabo por Gonzalo Jiménez de Quesada, que pensó que en un pantano se podía fundar una ciudad. Y por eso es que estamos sufriendo las consecuencias de inundaciones y problemas de humedad casi toda la sabana, ¿no? Entonces, por no tener en cuenta ese tipo de cosas que sí tienen en cuenta los indígenas. ¿Qué es lo otro que encuentra, o otra continuidad que encuentra Marta Herrera? Que esas coincidencias entre los antiguos cacicazgos y las divisiones coloniales dan eso también y fragmentan en la conquista las unidades para, o sea, los conquistadores lo que hacen es, ese cacicazgo grande lo que hacen es fragmentarlo para poder debilitarlo, pero, y finalmente terminan reorganizándolo en corregimientos, o sea, lo fragmentan, todo lo grande que existía de ese cacicazgo de, de gobierno. ¿Qué pasó? Bueno, sigo. Terminaron reorganizando los territorios en corregimientos, permitiendo, digamos, la continuidad funcional, pero con unas formas previas de esa organización territorial que mantienen los indígenas. O sea, mantienen lo que es la configuración grande o extensa, pero lo que hacen es fragmentarla para poder administrarla mucho mejor. Ahora, ¿qué ruptura se encuentra Marta también? Y eso no tanto hacia esta zona, sino hacia la zona del Caribe. Entonces se evidencia una ruptura más marcada de acuerdo a ese ordenamiento territorial prehispánico y cómo esos españoles rompen con esa organización e imponen límites jurisdiccionales y coloniales en las provincias de Cartagena y de Santa Marta. ¿Listo? Entonces utilizan el río Magdalena como una frontera cuando para los indígenas el río Magdalena no era una frontera, sino era, digamos que el río hacía parte del territorio y no era una división o una frontera entre un grupo y otro. ¿Listo? Entonces, para los indígenas el río era como un espacio continuo y parte del territorio. Entonces, es una ruptura utilizar los ríos como fronteras naturales. Y digamos, esta ruptura generó conflictos jurisdiccionales y resistencia a ese nuevo orden. Entonces, como si llegaran y en su habitación llegaran a colocarle algo en la mitad para que usted no pase. Cuando su habitación, usted sabe cómo la maneja y cómo la viene manejando, ¿no? Es algo. Entonces, esas culturas que se encontraban en esas zonas encontraron resistencia a esa manera de organizar el territorio de acuerdo a los españoles y por eso se dieron conflictos jurisdiccionales entre ellos. Y porque eso, ¿qué era lo que hacía? Pues sustituía plenamente las prácticas tradicionales que mantenían esos grupos indígenas. Eh, ¿A qué conclusiones llega Marta Herrera con su trabajo? Ella argumenta que las estructuras territoriales prehispánicas no desaparecieron con la conquista, sino que continuaron influyendo en el ordenamiento de la organización colonial y que se retomaron como en los Andes, o digamos, hubo una negación y que generó problemas de gobernabilidad, como sucedió en el Caribe. Entonces, en los Andes las adaptaron y no hubo problemas, pero hacia la zona del Caribe las rompieron con el esquema que se venía presentando y eso sí generó inconvenientes con las culturas en las que se encontraban viviendo en ese sitio. Las tensiones que se dieron entre las normas impuestas y las prácticas eh, sociales existentes, digamos que minaron o problematizaron esa legitimidad del poder colonial. Y asimismo, pues se fueron dando intentos de imposición ignorando la territorialidad y que ya existía en esa zona, ¿no? Y digamos que la última conclusión a la que se puede llegar, así una gran conclusión, eh, este artículo reivindica esa necesidad de analizar la historia territorial desde la perspectiva del espacio ocupado
y no únicamente desde las estructuras de poder impuestas. Bueno, hay que mirar el espacio ocupado y desde ahí empezar a analizar, digamos, la historia del territorio. No, desde la estructura de poder impuesta. Entonces, por eso es que Marta Herrera hace ese trabajo de larga duración o de largo tiempo, para mirar cómo se fue desarrollando el territorio de acuerdo a, ¿no? Y, y digamos que de esa manera, pues se puede presentar una visión más integral de cómo se va desarrollando el territorio colombiano. ¿Listo? Ahora, ya digamos que eso llega hasta la época de la independencia, eso que vemos con Marta Herrera, eh, esa forma de desarrollo colonial, hasta ahí se mantiene, pero después de la independencia, siglo XIX y ya lo que es el XX, se dan otro tipo de procesos, eh, y es el proceso de la colonización, ¿no? Y no colonización como la de los españoles, sino ya la colonización interna del territorio. Y aquí vamos a trabajar otro artículo, eh, que es el de Cueto. Y digamos que ella analiza desde una perspectiva histórica, política y ambiental, los procesos de colonización y expansión de la frontera agropecuaria en Colombia. Porque ese proceso de colonización, el proceso de colonización es importante, porque después de la independencia, como les decía anteriormente, el país necesitaba, digamos, organizarse y empezar a producir. Un país necesita producir dinero o activar su economía para ser autogestionable, ¿no? Entonces, lo que hace es empezar, eh, a repartir tierras de una manera desorganizada, digámoslo así, sin una planeación, sin nada, sino darle tierras digamos, eh, como dar orden de eh, explorar el territorio, colonizar el territorio y domesticarlo para poder poner a producir el mismo territorio que para hasta esa época era, digamos, desconocido, ¿no? Entonces lo que hacen es expandirse hacia ciertas zonas del territorio colombiano para poder domesticar y empezar a producir, y a expandir esa frontera agropecuaria. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con eso? Digamos que empiezan a hacer problemas con la pérdida de biodiversidad y digamos que se puede decir que es como la génesis del conflicto armado en Colombia. Esa forma desorganizada de entregar el territorio o las zonas agropecuarias para trabajar. ¿Listo? Entonces, Cueto nos indica que, y lo que veíamos en la introducción al principio, que eh, el 10% de la biodiversidad mundial la tiene Colombia y el uso racional del territorio también, digamos que se viene dando en este país. Entonces, en ese trabajo Cueto lo que hace es denunciar cómo esa planificación se hace esa colonización se hace sin planificación y sin criterios de sostenibilidad, simplemente impulsados por el abandono de ciertas zonas rurales, y que finalmente van a generar en violencia, en narcotráfico y en concentración de tierras en ciertas manos, ¿no? Entonces, eh, Cuento en su trabajo lo que hace es dividir por etapas históricas esa colonización. Y hay una primera fase en la que se llama la gesta de la colonización como tal, que es a partir del siglo XIX. Se puede decir que es después de la segunda mitad del siglo XIX donde se empieza a dar esa gesta, después de que ya se ha configurado un territorio, ya se conoce, digamos que ya ha quedado algo de lo que va a ser Colombia, después de la fragmentación de la Gran Colombia, bueno, todo eso que se viene dando, históricamente conocemos, ¿no? Y se promueve la ocupación de tierras baldías con fines de desarrollo económico, exportación agrícola y expansión territorial. Digamos que esa es la primera fase y es la gesta de colonización. Esa expansión hacia la frontera agraria, hacia esas tierras baldías. Esta colonización se dirige inicialmente hacia tierras altas, por considerarlas más aptas para el desarrollo de esa sociedad criolla que queda aquí en el país, ¿no? Y se van desplazando después a ciertas tierras cálidas tropicales más boscosas. Entonces ya se van expandiendo hacia las diferentes selvas, ya sea las selvas del Chocó, del Pacífico, las selvas de la Orinoquía y de la Amazonía. Ahora, se va dando esa expansión de esa frontera agraria y, digamos,
no hay una reforma agraria, entonces empiezan a dar esa concentración de tierras que generan migraciones de campesinos hacia otras zonas. Entonces, llega alguien a una zona que es baldía, que digamos que no ha sido trabajada, se apropian de esa tierra, entonces ya empiezan a acaparar más y más territorio, y cuando llegan otros campesinos, entonces lo que hacen es tener que ir mucho más allá porque esta tierra ya está ocupada. Entonces empieza a dar esa expansión sin una reforma agraria, sin unos parámetros, sin unas medidas, pues, para que todo se haga de la mejor manera. Y eso lo que hace, lo que genera es que a largo plazo va a haber una acumulación de mucha tierra en muy pocas manos, y donde empieza a darse el conflicto por la tierra. ¿Listo? Y entonces se va dando un paso a una colonización espontánea y desordenada, ¿no? Y la otra parte, o la otra fase, o etapa, pues, de esa colonización, es donde se dice que se da la colonización dirigida versus la colonización espontánea. ¿Qué es la colonización dirigida? Esa colonización dirigida es promovida por el Estado, y, eh, y es para poblar regiones específicas con una infraestructura y unos servicios básicos, aunque limitados, y digamos que por el desconocimiento ecológico de las zonas que van a ser intervenidas. Esa es una colonización dirigida. Es algo que es, digamos, normalizado o normatizado por el Estado en ciertos aspectos, y cuenta con cierto apoyo. Ahora, ¿cuál es la colonización espontánea? Es esa colonización que se realiza sin apoyo estatal, por campesinos desplazados en busca de subsistencia. Entonces, la que va llegando y se va acomodando en el lugar que va encontrando desocupado. Así, hablemoslo cartón. Va llegando ahí y ya. Y se van organizando donde encuentran territorios baldíos y territorios en los que se pueda trabajar. Y van domesticando la zona donde van llegando, pero así mismo también van acabando con todo y van llegando sin, digamos, sin ningún, eh, sin ningún apoyo estatal ni nada, sino van llegando y van a sobrevivir, digámoslo así. ¿Listo? Esas son las etapas históricas de esa colonización, y, y son las que se vienen dando a partir de, pues, sí, del siglo XIX, pero más que todo a mediados del siglo XIX hacia adelante. Ahora, a partir del siglo XX intensifica esa violencia agraria, principios del siglo XX, eh, especialmente tras la ley de tierras del 36. Ya como que se dan cuenta que la cosa no está funcionando así como en todos lados, entonces hay que determinar y hay que dictar unas leyes para que se pueda organizar la repartida de tierras, y podemos organizar, digamos, esa expansión de la frontera agraria. Entonces, al organizar eso, lo que hizo fue despojar a miles de campesinos que no tenían, digamos, títulos de propiedad sobre sus tierras, porque muchos de los campesinos que llegaron a ocupar esas tierras no sabían cómo, digamos, cómo hacerse legalmente las tierras, no tenían el dinero para hacer todo el papeleo que se necesitaba para hacer, digamos, la apropiación de esas tierras, y sí se aprovecharon muchos que tenían dinero, y se apropiaron de esas tierras de manera legal, ¿no? Con papeles. Y empezaron a desplazar a esos campesinos y a despojar a esos campesinos de sus territorios que ya habían trabajado y ya habían domesticado y ya tenían produciendo. Entonces surgen los movimientos de autodefensa campesina, que empiezan a ser perseguidos por el Estado en algunas regiones del país. Una de esas regiones es el sur del Tolima y el Ariari, y se consolidan núcleos de resistencia que mucho más adelante darían origen a guerrillas como las FARC. Entonces la colonización se convierte, esa colonización o esa expansión de de la frontera agropecuaria se convierte en un fenómeno político, pero también militar, y se ve agravado por una debilidad del Estado en el control territorial por parte de grupos armados. Entonces, lo que vamos a encontrar es algo que ya se está volviendo estructural por, por una mala gestión de parte del Estado con respecto a la organización, normatización y repartición de territorios para ampliar la frontera eh, agropecuaria en el país de una forma organizada, y de esa misma manera pues poder llegar a que el país se convirtiera en una potencia agropecuaria. Bueno, entonces eso pasa cuando sueltan ustedes un poco de gente
hágale ver cómo se organizan y después miramos. Ahí sobre la marcha vamos a organizar. Eso así no funciona, y mucho menos en este tipo de situación. Entonces, en Colombia la tierra se volvió también como algo que da estatus y da poder. Y por eso entonces se vienen presentando, se empiezan a presentar todos esos inconvenientes, ¿no? Ahora, entonces por eso se dice que la génesis del conflicto en Colombia, el que tenemos todavía, se debe a esos problemas digamos, de falta de administración estatal con respecto a las zonas agropecuarias del país. Y, y donde se vino dando esa acumulación de tierras de muchas tierras en pocas manos y el desplazamiento de campesinos y de personas que no tenían la manera de cómo mantener sus tierras, eh, se fueron organizando en muchas zonas para defenderse, digamos, de esos atropellos de esos grandes tenedores de tierra o terratenientes, como se les conoce. ¿Listo? Y esa colonización, como se convierte en un fenómeno político y militar, agrava esa situación. Entonces, ya vamos a entrar a mirar que en muchos lugares eh, los, eh, los campesinos ya no pueden producir ciertos productos, entonces tienen que ir a trabajar y a desarrollar otro tipo de agricultura. Entonces hablamos como esa coca como dinamizadora de nuevos conflictos y de nuevos problemas en la tierra, ¿no? Y eso ya más o menos se va dando hacia los años 70 y 80, cuando el narcotráfico profundiza la expansión de esa frontera agrícola y se financian cultivos ilícitos y se adquieren tierras para el lavado de activos. Entonces, digamos que eso ya empieza a ser parte de ese problema del conflicto armado en Colombia. Bueno, entonces la coca se transforma en un modelo colonizador con efectos que son devastadores para, digamos, para los territorios y para las zonas rurales. Entonces se presentan los desplazamientos forzados, el control paramilitar en zonas rurales, la destrucción ambiental por parte digamos, de los grupos ilegales o la explotación de los recursos naturales, pero ya de la minería ilegal y de ese tipo de situaciones, o también de actividades económicas y también por, digamos, eh, todo lo que es sí, la praderización para el cultivo de los cultivos ilícitos. En alguna época hubo amapola, pero ya eso de la amapola se dejó y se dedicaron fue al sembrado de coca. Y tenemos la colonización reciente y la crisis actual, ¿no? Eh, entonces estamos hablando ya de esa organización y conflicto armado en Colombia, como esa génesis del conflicto en Colombia se viene dando por, la, por los diferentes problemas que se vienen presentando en digamos, en esa distribución de tierras y en esa organización y normatización de los territorios y de esa expansión de la frontera agrícola en el país. Creció de manera desordenada, no se tuvo el control en el momento que tenía que controlarse y ya en estos momentos es muy complicado y es bastante difícil organizar y controlar, digamos, todos esos territorios que están contados ya por la violencia, por los cultivos ilícitos, por la explotación de recursos naturales o mineros de manera ilegal, bueno, todo lo que implica esa economía, ¿no? Eh, Impactos ambientales con respecto digamos, hay impactos ambientales, sociales y económicos en esa zona, ¿no? Eh, Se presentan, digamos, hectáreas que se han sido abandonadas por el conflicto armado y muchos campesinos desplazados, la colonización sin control amenaza ecosistemas estratégicos como cuencas de ríos, donde también existen todavía culturas que se mueven de manera nómada en esos territorios, por ejemplo la reserva Nucac, de los Nucac Macu, que es un grupo cultural nómada que tiene, digamos, en esos territorios y que está perdiendo su identidad a causa de estos conflictos, ¿no? Y que también afectan gravemente la biodiversidad y la existencia de muchos otros grupos. La pobreza, el desempleo, la exclusión social se van generalizando en las zonas colonizadas, dominadas por modelos productivos ilegales y extractivos. Entonces, esa urbanización que se viene dando
Ya lo vamos a mirar en el, en el artículo que trabaja sobre el conflicto armado y, y cómo el conflicto armado está determinando que se den esos problemas ambientales, de violencia y de desigualdad social en las zonas donde llegó la colonización de forma desorganizada. Entonces, se habla de, pero digamos que ese artículo, que es el último que podemos encontrar dentro de los referentes que se están trabajando, habla sobre el impacto del conflicto armado, pero se enfoca más que todo en la región de los Montes de María, en Sucre, y específicamente pues en tres municipios, que usted me imagina que los han escuchado nombrar en algún momento en noticias. Uno es El Coloso, otro el Chalán, Ovejas y Morroa. Y hay un tiempo específico que trabaja ese artículo, que es entre el 96 y el 99. Son 3 años en los que estos autores de este artículo trabajan y desarrollan su investigación. Porque es importante, digamos, tener en cuenta este artículo, así sea, de un espacio, digamos, un espacio temporal y geográfico tan pequeño, porque esto nos demuestra cómo se van desarrollando las diferentes dinámicas del conflicto y de violencia, y asimismo cómo van afectando estas el territorio, ¿no? Para llevar a cabo como una normatización de cómo se desarrolla, eh, o cómo el conflicto armado en Colombia va minando y va deteriorando los paisajes naturales en donde se van desarrollando. Entonces, ese conflicto armado genera una movilización social o unos desplazamientos, ¿no? Como lo llamaban, un desplazamiento interno, ¿no? Pero esos son desplazados por la violencia y transforman la estructura espacial, económica y social de la región donde se va dando. Y al decir, digamos que sea una transformación de la estructura espacial, es una transformación de esos paisajes, de ese paisaje natural, que en algún momento se volvió un paisaje cultural en el cual vivían ciertas poblaciones, pero que también, de acuerdo a esa dinámica, se va a ver transformado para otro tipo de dinámicas económicas. Entonces se pierde todo eso que se había construido durante mucho tiempo. ¿Qué es lo importante de este artículo? Que se trabaja el concepto de desplazamiento, ¿no? ¿Qué es el desplazamiento forzado en Colombia? Y porque está estrechamente ligado tanto a la historia política y eh, la historia política de Colombia. Y implica que el desplazamiento es el abandono de un lugar de origen, sino, no solamente el abandono de un lugar de origen, sino también una ruptura con esos vínculos sociales, culturales y económicos que tenían las personas que abandonan ese lugar con ese lugar. Entonces, digamos, empieza a darse un desarraigo de las personas, de los habitantes de una zona, y a perder, digamos, todo eso que habían, toda esa cultura que habían desarrollado en esa zona, a perder toda esa economía y toda esa parte social que han desarrollado en esa zona, por tener que, digamos, ubicarse en otros lugares donde, uno, no son bien recibidos muchas veces, y dos, no representan lo que ellos construyeron durante mucho tiempo. Entonces se presenta ese desarraigo. Y hay una ley, que es la ley 387 de 1997, que define al desplazado como aquella persona que se ve forzada a migrar dentro del territorio nacional por amenazas a su vida, integridad, seguridad o libertad, ocasionadas por el conflicto armado o disturbios sociales. Eso ya es, digamos, es la definición de desplazamiento de acuerdo a la ley colombiana. Ahora, se habla del contexto geográfico como algo importante para la investigación histórica. Y aquí, con respecto al conflicto armado, vamos a mirar ese contexto geográfico y social de los Montes de María. Digamos que es una región que está caracterizada porque tiene una topografía muy quebrada, o sea, ustedes van a encontrar zonas llanas como zonas montañosas. Es una población mayoritariamente rural y con una economía basada en la agricultura de subsistencia. Todo lo que es la producción de maíz, de yuca, de ñame, de tabaco, de ganadería, pero existe también una concentración desigual de esa tierra, porque el 48,2% de los predios tienen menos de 5 hectáreas, o sea, son muy pequeños, mientras que
0,3% de los predios supera las 200 hectáreas. Entonces, hay mucha tierra en pocas manos y muy poca tierra en muchas manos. Y esto genera unos desequilibrios en esa zona y presión sobre los recursos naturales, baja rentabilidad, y también asociados a esos niveles de pobreza altos y al analfabetismo o al acceso a todos los, digamos, a todos los derechos o a todos los derechos fundamentales de educación, salud y una buena vivienda en esa zona. Entonces, eso lo, digamos que eso Pero, profe, señor. perdón, perdón, pero además en el conflicto histórico colombiano, los Montes de María se volvió un corredor estratégico eh, utilizado tanto por los paramilitares, por el mismo Estado y obviamente por la guerrilla. Y buena parte de estos campesinos han venido siendo afectados históricamente por esa confrontación que se da en sus territorios. Igual que no quiero Exacto. dejar pasar en alto eh, un comentario acerca de los emberás que son hoy en día vistos con desprecio, vistos como gente que afea la ciudad de Bogotá, Ujú. que ha invadido el espacio del Parque Nacional de La Rioja y que ahora hay un tremendo conflicto porque la persona que es la consejera de Paz, Reconciliación y Víctimas, siguiendo un mandato judicial, encontró que más de 75 predios que se buscaron para reubicarlos, el único sitio era en el salitre. Y Sí, resulta que viene el fondo de todo el cuento, que es que en el salitre viven magistrados, jueces, etcétera, gente de clase media hacia arriba que considera que es inapropiado que vayan a ubicar temporalmente a los emberás. Y como ella lo dice en una defensa ante el Consejo, los emberás son ciudadanos colombianos y nadie exactamente. tiene derecho a impedirles el tránsito libre por cualquier territorio del país. Más cuando vamos al fondo de la historia, la que relata el autor paisa en su libro, perdone que me extienda, profe, en su Tranquilo. libro Oro y Sangre, ¿sí? Donde él demuestra cómo descubrir una mina de oro en los altos territorios de los Emberás fue la tragedia completa en el año 1985 y desde ahí comenzó, eh, como dice el título del libro Oro y Sangre, comenzó la tragedia para este pueblo porque se volvió ese territorio víctima de colonos, víctima de guerrilleros, víctima de paramilitares, víctima de precisamente militares y de gente que estando en el ejercicio de la milicia decidió que era mejor retirarse para ir a cazar fortuna en esa mina de oro, que es una mina de oro muy, muy rica y muy apetecida. Entonces, eso volvió a los emberas, perdón, foco central del conflicto y hoy en día esa población emberá, además de los que han sido diezmados y exterminados, pues está como unos parias visitando y rogando porque les den asilo, porque les den en el mismo territorio colombiano cabida, espacio, porque muchos de ellos no quieren volver al territorio porque vuelven y lo sacan. ¿Sí? Exacto. Sí, sí, en eso tiene razón, porque precisamente ese problema los envera y que no es de ahorita, porque es que ahorita salen las noticias, es que el gobierno, sí, el gobierno tiene que responder, porque es un problema de, digamos, por el conflicto armado, ellos han sido desplazados de sus territorios y por eso tuvieron que llegar hasta acá. Pero como hemos visto, el problema del conflicto armado no es el conflicto armado, se viene presentando ya. Es un país que, si yo diría más, y digamos, ha generado en esos problemas estructurales eh, de desarraigo, por ejemplo, en estos grupos indígenas. Eso es lo que dice César. eh, Aquí son mal vistos por sus costumbres, por todo, o sea, como desarrollan ellos su cultura, que para muchos de nosotros no está bien visto todo lo que sucede con ellos, pero ellos son ciudadanos y hay que darles una solución y hay que garantizarles su vuelta a esos territorios.
pero digamos que esos territorios se ven envueltos en ese problema del conflicto, precisamente no solo por, eh, por problemas de tierras, porque ellos tienen sus tierras, sino porque, como lo dijo César, puede ser, por ejemplo, la zona de Montes de María, toda la zona de Risaralda, todo eso son zonas muy ricas en todo tipo de recursos. Y digamos que esos recursos quieren ser explotados, no solamente de manera legal, sino de manera ilegal. Entonces, estos grupos son desplazados no solo por fuerzas ilegales, sino también ilegales. Entonces, se encuentran terratenientes que se van apropiando de todos esos territorios. ¿Para qué? Para explotarlos digamos, a su conveniencia y sacar de ahí todos esos recursos económicos que se presentan en esas zonas. Entonces, eh, esto que estamos viendo acá es debido a esa falta de gestión de un Estado, de unos gobiernos, y yo digo de muchos gobiernos, sino de todos los gobiernos, que no han trabajado de la manera que trabajaron, de la manera que debieron trabajar para determinar y organizar los territorios de acuerdo y tener los territorios bien, digamos, controlados. eh, en cuanto a esa explotación de recursos naturales y a esa, ¿cómo lo digo así? Esa delimitación de territorios, sino que cada quien llegó y se organizó como quiso y le importó síntesis y había culturas ancestrales en esas zonas, no les importó. Y pues digamos que todo eso se dio con la anuencia de los diferentes gobiernos que administraron este estado. Entonces, eso es lo que encontramos y por eso se empiezan a dar, digamos, esa evolución del conflicto armado que en Colombia se da es precisamente por esa falta de gestión del Estado. Entonces, lo que tenemos es un problema estructural que es muy complicado de darle solución de un día para otro. O sea, eso no se soluciona ni en 2 ni en 3 años. Eso es un trabajo constante y es un trabajo en el que se debe legislar para organizar y poner en cintura todos esos territorios, organizar a todos los territorios y a todas las personas que están en esos territorios, organizarlos y determinar, por ejemplo, si esas tierras fueron bien adquiridas o no, de qué manera adquirieron ciertos territorios, qué territorios están usurpando eh, resguardos de comunidades indígenas, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que, digamos, que tenemos o lo que tiene que tener en cuenta, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Uno, y dos, es muy complicado acabar con todo eso esa estructura que se arma para, para poder llegar a lo que estamos ahorita en esas zonas. Y por eso, digamos, la violencia que se está presentando y todo lo que está presentando en los territorios es precisamente porque ya cogieron fuerza y ya es muy difícil erradicar todo eso de ahí. Muy complicado porque hay Profe, muchos intereses creados ahí, tanto de privados como de ilegales. Señor, profe, ahí coloqué un par de títulos que vale la pena que los compañeros y los colegas que están en este tipo de cátedras tengan acceso a ellos. Son El oro y la sangre de Juan José Hoyos y el otro es uno que acaba de listo. publicar de la Universidad Nacional el profesor Francisco Gutiérrez, que se llama Tierra, Guerra, Política de Editorial Debate. Sobre todo, que hace referencia exacta a este chart, a esta diapositiva que usted está presentando. La parte más grave para poder cumplir con el punto primero del acuerdo de paz, que es la reforma Ajá, rural integral, entregando las 3 millones de hectáreas, es casi un imposible porque lo primero que él se dedicó a investigar es, es un historiador, yo creo que usted lo conoce, es un historiador muy serio. Lo primero que él investigó es descubrir que más del 52% de la tierra en Colombia eh, no tiene catastro, no está registrada. no, Imagínese ese usted, no está registrada. ese Entonces, es el problema. ha pasado de mano en mano, nadie paga por ella impuestos, pero Exactamente. adicionalmente lo más grave es que yo despojé a Pedro, despojé a Pablo, despojé a esta comunidad y la tengo legalizada, entre comillas, ilegalmente, Ujú, con el visto bueno de alcaldes, jueces y autoridades competentes en la región. Y como el poder paga y como el exacto. poder genera plata, entonces yo seguiré eligiendo concejales, alcaldes rurales mientras pueda, porque yo tengo el poder y para que nadie me toque.
exacto. Entonces, llegar a la raíz del problema va a tomar años, muchísimos años. Lo que está haciendo este presidente es una hazaña, lograr entregar creo que 600 a 700 mil hectáreas de los 3 millones prometidos en el acuerdo de paz. Pero acuérdense que llevamos 9 años del proceso de paz firmado. Exacto. A nadie le interesa que el No, acuerdo de paz salga adelante, menos a los terratenientes, como menos. decía en el libro Cien años de soledad, ante el coronel Aureliano Buendía, él descubre que no le interesa ni a los terratenientes conservadores ni a los terratenientes Terratenientes liberales. liberales. Exacto. Exacto. Entonces, digamos que para poder lograr que se dé esa reforma rural integral y se pueda llevar a catastro, o sea, registrar todas las tierras, todos los territorios y mirar cómo funciona, primero tenemos que hacer la paz, ¿no? Por eso se llamaba la paz total. Pero es que es muy complicado porque a mucha gente, a muchos grupos y a muchos particulares que posan de legales aquí en este país, les interesa que exista el conflicto porque entre más haya problemas por todo lado, es mucho más fácil mantener esos territorios y mantener todo este tipo de economías. Entonces, mientras no se logre pacificar todo el territorio colombiano, no se puede llevar a cabo eso otro que acabamos de hablar, que es eh, con catastro, tener en cuenta todos los, ya, registrar todos los territorios a nombre de quiénes están y quiénes son los poseedores. Para así mismo también llevar a cabo la administración de la tierra aquí en Colombia. Pero como eso no se hizo desde el principio, cada vez es más complicado y ahorita es mucho más complicado. Y acabar con este conflicto es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque son grupos, ya no podemos hablar de grupos guerrilleros o grupos con ideología. Ya no existen grupos con ideología aquí. Aquí existen grupos criminales. No lo llamamos de otra manera. Son grupos criminales que quieren tener el control en ciertas zonas para sí mismos explotar económicamente esas zonas que manejan. No es más. Y esa gente, el querer, ahí sí veo un error ya en el querer negociar con estos grupos porque los grupos no quieren negociar, no quieren dejar el negocio que he tenido por años y que les produce tantos dividendos. Es muy complicado, es muy complicado. Esos grupos, con esos grupos no se negocia ya, porque ya son grupos sin Profesor, ideología. Señor, pero igual dice el lema, no hay mal que dure más de 100 años y todos los conflictos eventualmente se han acabado. ¿Usted cómo cree que eventualmente se podría ir acabando el conflicto colombiano? ¿Ya ha pasado en algún otro país antes esta misma situación? es que el conflicto en Colombia se puede decir que muchas veces hemos hablado de sui generis, pues porque en otros países se han presentado conflictos entre fuerzas estatales contra fuerzas antiestatales. Aquí no. Aquí tenemos fuerzas estatales, fuerzas antiestatales, tenemos grupos delincuenciales bien organizados, entonces, y hay una confluencia de grupos que terminaron finalmente, eh, digamos, patrocinados por un solo modelo económico, digámoslo así, o producto económico, que es el narcotráfico. Y el narcotráfico es el combustible de esta guerra, que es muy diferente a lo que sucede en otros lugares donde ha habido conflicto. Es que el conflicto colombiano no es igual a los conflictos de otros países. Si ustedes se dieron cuenta, aquí se han firmado acuerdos de paz con el M-19, se han firmado acuerdos de paz con el EPR, se han firmado acuerdos de paz con las FARC, pero siguen existiendo otros grupos. Y aparte de existir un grupo guerrillero, como en otros países, que era un grupo insurgente y el ejército. Aquí no, aquí eran grupos insurgentes, ejército y grupos paramilitares. Y fuera de eso habían grupos de delincuencia organizados. Entonces tenemos 4 actores armados que intervienen en un conflicto y que todos terminan teniendo, digamos, el combustible para mantener ese conflicto. ¿Por qué? Pues porque como son zonas que se tienen tan abandonadas, esos grupos se mueven como quieren en esas zonas. Y finalmente, por eso les digo, ya no hay ideología, porque cuando hay ideología se puede negociar algo, pero cuando ya la ideología no puede decir ideología, cuando ya el objetivo es ganancias y dinero, ya no. Si usted tiene su negocio, ¿se va a dejar que acaben su negocio? No, no va a dejar que lo acaben, no va a dejar que lo acaben. Y si le cortan la cabeza
a uno de los grupos salen dos. Y así va a suceder, porque los grupos delincuenciales organizados son así. Y no hay un mal que dure 100 años, pero es que el problema es que el conflicto colombiano ha venido mutando, mutando, mutando. Entonces, puede que este sí dure todo lo que tenga que durar, porque ha mutado, no se ha mantenido como en otros lugares. No estamos hablando de grupos con ideología, estamos hablando de grupos delincuenciales, que es más complicado acabarlos. Por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico es una guerra perdida en todo el mundo. Es una guerra que nunca se va a ganar, y ya se ha dicho muchas veces. Y estamos peleando así de sencillo. Entonces, por eso es complicado acabar esto. Y ellos necesitan estos territorios, esos terrenos, ¿para qué? Para llevar a cabo todos sus negocios, no solo de narcotráfico, sino de venta de armas, de venta de personas, de explotación ilegal de minerales, de control territorial también, donde reciben vacunas, de todo lo que ustedes quieran. Eso, se puede decir que son grupos diversificados, con una economía diversificada, que no solo trabajan con narcotráfico, sino con muchos otros productos. Entonces es muy complicado, pero les digo que es un conflicto que ha mutado, que es muy complicado acabarlo y que puede durar más de 100 años. Así de sencillo. ¿Listo? Profe, Entonces, profe, señor, adicionalmente, perdóneme, complemento, tranquila. adicionalmente, si usted se pone a pensar a propósito de la pregunta que hace el compañero, pues cuando usted habla del conflicto de Vietnam, estamos hablando de la guerra de un pueblo heroico como Vietnam, luchando por su independencia de todo lo que es Indochina, ¿sí? Junto a Ujú, Laos y Camboya, ujú. contra los invasores que fueron primero Franceses. británicos, luego fueron franceses y Franceses. luego fueron norteamericanos, con el Exactamente. cuento de la Guerra Fría, de que el comunismo ya viene, que el comunismo ya viene, y entonces se partió Vietnam en dos, en Hanoi y en Saigón. Y afortunadamente hubo un general honesto y Chuen Lai, perdón, bueno, el gran ideólogo de los vietnamitas, que a mí nunca se me va a olvidar esto. Yo estaba muy pelado y en el Teatro Alameda de Cali presentaron una película y yo fui a verla llamada Las Boinas Verdes. Búsquenla, que debe estar por ahí. Y usted sale de ver Las Boinas Verdes henchido diciendo, uy, hermano, pobrecito los gringos, hermano, esos patisucios de los vietnamitas, Vietcong, comunistas, ni siquiera tenían uniforme, cómo los masacraron en Estados Unidos. Miren las trampas que les pusieron. Pero, viejo, estabas defendiendo tu soberanía nacional. No Ujú. tenías armas, no tenías con qué pelear. Era a punta de machete y a punta de trampas naturales que ellos conocían para poder aniquilar las patrullas de los norteamericanos que los bajaban desconociendo el territorio en helicópteros y los bajaban en una zona selvática a ver dónde encontraban Vietcongs para luchar contra un enemigo que era un enemigo que ellos no tenían ni idea, con un equipo de campaña pesado que era la antítesis ergonómica de lo que tenían que usar versus los vietnamitas que eran a pie limpio, un machete y si acaso una mochila donde llevaban algo de comida, arroz y una fruta. Y ellos sí organizados en guerra de guerrillas y los sacaron corriendo como sacaron corriendo a los franceses y como sacaron corriendo previamente a los ingleses. Entonces, es un conflicto distinto porque es de Ujú. soberanía nacional. El Sí, de claro. aquí no, el de aquí es una guerra interna donde el principal incentivador y predeterminador de esa guerra fue el gran terrateniente que armó las convivir y armó los grupos paramilitares con la disculpa de que era que la guerrilla se iba a tomar el poder. Y todavía en Colombia hay cientos de colombianos, por lo menos el 50% de la población colombiana, que tienen una forma de adorar allá en la iglesia del Ubérrimo al gran colombiano que fue el que nos salvó mediante la política de seguridad democrática y como dicen ellos, y me permitió volver a la finca. Yo Sí. siempre digo despectivamente, eso a mí me importa con todo el respeto de la audiencia que hay aquí, me importa un chorizo porque yo nunca he tenido finca. No me interesa. O sea, lo único que sí sé es que a través de esa política de seguridad democrática se asesinaron a millares de inocentes, se Ujú. despojaron a millares de campesinos. Acaban de encontrar más cadáveres en la escombrera de Medellín.
¿Por qué nunca quisieron abrir la escombrera de Medellín? Pues porque ahí estaban tirados cuerpos de gente inocente. Y así seguimos con ese patrón. Los jefes paramilitares hoy son bandidos, hoy son grandes delincuentes. ¿A quién le va a creer usted? ¿A la palabra de un bandido o a la mía? Pues claro, pero en ese Sí. momento sí era aliado suyo. Exactamente. Eso, Andrés, ya está habilitado el micrófono. Bueno, Vale. pues para no perder el hilo, yo quería pues, relacionar dos temas, dos observaciones. Una en cuanto a la creación de grupos paramilitares. Yo siempre los he visto y pues siguiendo una lectura como similar a la del Centro Nacional de Memoria Histórica, que más como una contrainsurgencia propiamente, estos grupos paramilitares van a surgir para articularse en función de intereses pues, de ganaderos, latifundistas, asentados y finalmente el narcotráfico. O sea, yo a ellos no les veo tanto una connotación ideológica como pues si tenían las FARC-EP. Y parece que surgen en un momento como para articularse en estos intereses de apropiación de la tierra con fines extractivistas también, como porque donde llegaron los paramilitares, pues llegó después el cultivo de aceite de palma, por ejemplo. Entonces, una vez agotado ese proyecto, pues ya cuando cumplieron, digamos, su finalidad fue que terminaron desmovilizándose, ¿no? Entonces, no sé qué tanto le podemos atribuir esta parte de contrainsurgente como siempre se les ha tratado de vender, ¿no? Como los grupos armados en contra de la guerrilla y más bien como un grupo que se articula en función de intereses sobre la tierra. Sí, exacto. Sigue. Y la otra parte, perdón, sí, la relación es justamente viendo aquí en las diapositivas que estábamos hablando de que aquí en Colombia se han abandonado entre casi que 4 a 6 millones de hectáreas de tierra, pues estas metas del acuerdo de paz de 3 millones de hectáreas para, creo que esas sí son para repartir, Sí. y 7 millones para un Fondo Nacional de Tierras, ¿no? Pues uno dice, realmente en un país como Colombia, con tanta tierra, no terminan siendo como una meta incluso no tan ambiciosa. O sea, yo sé que pues millones de hectáreas es un montón de tierra, pero en relación a lo que tiene el país, Pues ¿podría esto contribuir a una solución estructural del problema de la tierra en Colombia realmente? pues digamos que con todos los millones de tierras, de millones de hectáreas que tiene, hay ciertas hectáreas que se tienen que dejar para, y eso que ya la hemos perdido, Sí. para protección de biodiversidad, ¿no? Porque también eso es importante. Y la idea, pues, es, digamos que ese era el estimado, porque ese es como la cantidad de hectáreas que han perdido muchos de los campesinos que han sido desplazados de sus territorios, ¿no? Y que están en manos de muy pocas personas en este país. Por eso se da, digamos, esa cifra. Y esa fue la que se negoció. Y yo creería que se negociaron mucho más, pero en esas negociaciones de La Habana, como habían también gente, digamos, de esa derecha que no quería que sucedieran esas negociaciones, entonces le bajaron en algún momento. Pero, pero digamos que lo que más se tiene que propender es porque la biodiversidad y los recursos naturales se mantengan y no expandir mucho más de lo que se debe expandir esa frontera agropecuaria que harto, digamos, harto daño sí le ha hecho de la manera como se ha expandido hasta ahora, porque finalmente se ha hecho de una manera desorganizada, una manera en la cual no respeta recursos naturales, ni respeta reservas eh, de, digámoslo así, de recursos vitales como el agua en ciertos lugares. Entonces, por ejemplo, se han presentado inconvenientes con los campesinos de la zona del páramo se me olvidó el nombre de este páramo en Santander, porque quieren correr Santurbán. quieren correr la frontera agrícola precisamente para sembrar más. Y es que si siguen corriendo, pues ellos son los que se van a quedar sin agua finalmente, pero como que no son conscientes de eso, ¿sí me entienden? Entonces tampoco se puede poner en peligro, porque uno de los países que más páramos tiene, que más produce agua es Colombia. Pero si no protegemos esas zonas, nos va a ser muy complicado y el día de mañana no, ni siquiera nosotros vamos a tener agua, y eso que tenemos muchísima todavía, ¿no? Entonces todo eso hay que protegerlo. Y pues
Ya con respecto a lo de la ideología, sí. Bueno, sí, pues hay un libro que me he leído 2 veces ya, que es del Observatorio de Paz, que se llama Las verdaderas intenciones de los paramilitares, donde cuentan cómo nacen esos primeros grupos de autodefensa. Como Carlos Castaño, digamos que es el único que intenta darle como una ideología política a estos grupos. eh, y finalmente, pues, todo termina de esos primeros líderes de autodefensa que tenían a Puerto Boyacá como su centro antisubversivo. Muchos terminan asesinados. Hay otros que terminan yéndose por eh, el lado del narcotráfico y financiando, digamos, esos ejércitos privados de los ganaderos con narcotráfico. Y termina desvirtuándose esa ideología política que en algún momento creyeron tener, porque finalmente, pues, si tuvieran, o esa ideología política que manejaban ellos era el anticomunismo, que eso era la bandera que ellos, digamos, eran la que enarbolaban, el anticomunismo. Era eso, como una bandera o con una ideología, ¿no? Es más un procapitalismo, se puede decir. Pues no sé por qué algunos, es más, si ustedes les da por leer, buscar ese libro, muchas de las ideas que daba Castaño ya rayaban como en comunismo o socialismo, y era muy chistoso porque se pensaron organizar ellos mismos contra ese Estado que alguna vez los patrocinó, y irse contra ese Estado. Entonces, por eso es interesante ese libro, porque es una entrevista que hace uno de ellos, es Oscar ¿Cómo se llama Patricio, el libro, profe? las verdaderas intenciones de los paramilitares. Hay 3 Ok. libros. Hay uno que se llama Las verdaderas intenciones de las FARC, el otro Las verdaderas intenciones del ELN, y el otro Las verdaderas intenciones de los paramilitares, y son del Observatorio de Paz. Ok, Y, ok, ya. son, digamos Ya. que son buenos referentes para saber como esas ideas iniciales de esos grupos. Dayanara, ¿tienes algo que decir? Profe, usted con el tema eso de las ideologías que tenían contra el comunismo y eso me hace recordar bastante al libro de Cóndores no entierran todos los días, que al Sí, parecer está como basado en hechos reales del tiempo de la confrontación de los comunistas no, perdón, de los liberales y de los conservadores aquí en conservadores. Colombia. Sí, Sí, claro, cuando incluso el protagonista León María encabezaba una revuelta junto con sus demás compatriotas, por así decirlo, donde encabezaban una, ¿cómo se debería decir? Una, una campaña contra los liberales y los cazaban en la noche para matarlos. Incluso les hacía como el comentario al aire de que se fueran de su lugar, que se escondieran en la noche a tal hora porque iban y los cazaban. sí. Digamos que sí, Eso me viene mucho a la mente porque, claro, ellos seguían la idea de que los liberales, y qué pena, el internet, que los dale. liberales, uy, qué pena con el internet, perdón, que Tranquilo. los liberales, claro, que eso era la amenaza, que eso traían cosas inciertas, porque claro, como el país mayormente ha sido liderado por capitalistas y conservadores, claro, ellos se habían alterado muchísimo con la nueva idea que se estaba propagando para en ese entonces. Entonces quería hacer el aporte acerca del libro porque así como mi compañero César, el señor César, también está sugiriendo material así de libros. Me gustaría también recomendar el Sí. libro de... Gustavo Álvarez Gardiazabal es el autor de ese libro. Sí, vemos que es el cóndor, le llamaban el cóndor porque era el jefe de los Se llama pájaros. Cóndores no entierran todos los Pero todos días. los días, sí. Entonces, era el jefe de los pájaros, que era, digamos, una fuerza Aló, paramilitar de la época, de la época que perseguía liberales, pero eso era en la zona de Tuluá, en el Valle. Y él, digamos que lideró un grupo para evitar que
el 9 de abril de 1948 los liberales quemaron la iglesia y acabaron con el pueblo donde él vivía. Y por eso se volvió famoso él, porque si ustedes miran, está hasta la película también, de cuando lo entierran todos los días. El man era una persona humilde que vendía quesos en la, en la plaza, ahí en la galería donde trabajaba, y no era muy conocido, y trabajaba con un librero también vendiendo libros ahí, pero no era nadie hasta que ese día lideró una, con otros dos conservadores, lideró para evitar que la revuelta liberal llegara al pueblo donde él vivía. Y eso fue lo que lo volvió así. Y empezó a perseguir y a perseguir liberales y a, y a, qué, empezar a desplazar a la gente de ideología liberal de la época. Listo, bueno. Bueno, ya saben, con respecto a la actividad que tenemos para esta cuarta fase, ya saben, la reseña, y con respecto a la reseña van a hacer un mapa mental, ¿no? Tengan en cuenta, entonces, buscan ustedes ahí en Canva, bueno, en esas plataformas pueden buscar ustedes las plantillas para hacer los mapas mentales. Ya saben cómo es la reseña. Por favor, lean los comentarios cuando yo les retroalimento sus comentarios o les califico. Yo siempre mando el archivo que ustedes me envían, revisado con observaciones, ¿no? Para que ustedes lean ahí. Creo que es que los que están aquí más o menos ya tienen la idea de cómo hacer la reseña. Los que no entran a las webconferencias donde yo explico son los que no presentan las reseñas como son. Entonces, ojalá vean la grabación para que se den cuenta cómo se presenta una reseña. Siempre se tiene que hacer una ficha técnica del artículo, del libro que se está reseñando. Se hace una pequeña semblanza del autor para saber quién es el autor y quién escribió eso. Y de ahí para allá, pues sí se hace, digamos, en la estructura de lo que es la reseña. Es una reseña crítica, lógicamente es su opinión, pero es una opinión con argumentos, ¿no? Basada en argumentos, para que lo tengan en cuenta. Y esto para los que revisan la grabación de la conferencia más adelante. ¿Listo? Andrés, ¿ibas a hablar? Sí, profesor, es que ya que lo menciona, pues yo estaba revisando la guía y en la guía dice que hay que hacer también un ensayo reflexivo, pero entonces no entiende, ¿solo la reseña o son como No, es la los reseña. otros? El Ah, ok. ensayo, el ensayo reflexivo, ya para, digamos que es un pequeño ensayo, pero es para la actividad final, que ya es, Ah, ok. ustedes definen su pregunta de investigación, su hipótesis y hacen ya una investigación, un ensayo pequeño, pero eso es para Ah, la quinta. Sí, sí, es sí, es que, una reseña. ¿Listo? ok, es que sí en la guía parecía como mezclado y yo como así, o Voy sea, a hay mirar, que, voy a sí. mirar, pero igual, eh, dentro de las instrucciones que yo vi en el foro, ahí está eh, la reseña. No me Ah, preocupen ok. que es una reseña, no me preocupen, ¿vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta? O dejamos ahí, ya nos pasamos 4:30. Profe, qué pena, por lo mismo que se me está así entrecortando bastante Sí, la señora. transmisión, entonces no entiendo muy bien. Entonces, si ponemos el texto reflexivo o lo dejamos es para la última fase. Para ahorita la fase 4 es una reseña y el mapa mental. ¿Listo? Listo. No más. Ya el ensayo va a ser Listo, profe, para la gracias. quinta. ¿Listo? Bueno, Ahí entonces dejamos publiqué ahí. otros dos Nos- títulos, profe. Listo, profe. El Profe de César. el de Viento Seco se llama, ¿sí? Viento Listo, Juan. Seco. Que este médico Caicedo murió muy joven. Fue el único libro que él publicó. Pero por ejemplo, Andrés, que le interesa el tema, yo creo que tengo dos ejemplares. Tengo dos ejemplares de ese libro porque no se consigue ya, no lo volvieron a editar nunca. Y trata sobre la masacre de Ceilán y la masacre de la Casa Liberal. Uy, severo. Muy bueno, interesante. Interesantes libros. Bueno. Bueno. No se les olvide participar en los IPAs, bueno. Pero si ustedes se inscriben, pues asisten porque a mí me aparecen que se inscribió, pero no asistió, no asistió, no asistió, entonces no le puedo poner puntaje. Entonces, porfa, si se inscriben en los IPAs, para que participen. Tenemos IPAs el martes 22. Ah, listo. Exacto. Ustedes cuando terminen el CIPAS tienen que registrar la asistencia cuando estamos
el día que nos reunamos, ese día tienen que registrar su asistencia ahí donde ustedes se registraron para tomarlo, o si no, no queda registrada la asistencia y pierden esos puntos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces dejamos hasta aquí, que tengan una feliz tarde y nos Muchas vemos gracias, entonces profe. Muy amable. bueno, a Como ustedes. gracias, siempre, profe, muy igual, interesante. Muchas Vale, que gracias, estén muy bien. profe. Feliz tarde. Muchas gracias. Vale, gracias a Gracias, ustedes. Nos vemos, profesor. Gracias. profesor. Vale, Gracias, chao. colegas. Chao.